tardes, alumnos. El día de hoy continuaremos la clase viendo el tema 1.3 que corresponde a enlace glucosídico y está dentro de la unidad número 1 que corresponde a carbohidratos. Muy bien, lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de carbohidratos, glúcidos o azúcares, hablamos de que los enlaces que se van a formar entre estas estructuras va a ser el famoso enlace O glucosídico o el enlace O glicosídico. Ambos nombres son correctos y este enlace se va a llevar a cabo por medio de un proceso de condensación. En el proceso de condensación va a existir la unión de monosacáridos para formar algunos azúcares más complejos como pueden ser los disacáridos o los polisacáridos. Muy bien, recordemos de clases anteriores que un disacárido es aquel azúcar que está constituido por dos unidades de azúcar simples o por dos monómeros, mientras que un polisacárido es aquel azúcar que está constituido por más de 10 unidades de azúcares simples o por más de 10 monosacáridos. Muy bien. En estas figuritas yo les muestro las estructuras de un disacárido y un polisacárido. Tenemos a la celobiosa como ejemplo del disacárido y como ejemplo de polisacárido a la amilopectina. Lo que podemos ver en estas estructuras es que las unidades monoméricas o los azúcares simples están unidos por medio de enlaces en donde encontramos a un oxígeno ahí al centro. Este oxígeno también es el que se conoce, bueno, este enlace que se da por medio del oxígeno es el que conocemos como el enlace O-glucosídico o también como un puente de oxígeno. Muy bien. Entonces, al finalizar el proceso de condensación, además de obtener a los azúcares más complejos, también podemos obtener a los enlaces O glucosídicos o a los puentes de oxígeno, pero además va a existir la formación de moléculas de agua y por lo tanto va a haber un proceso de deshidratación. Entonces, a este proceso de condensación, pues también se le puede dar el nombre de proceso de deshidratación. Muy bien, ¿cómo se forma entonces un enlace O glucosídico entre dos monosacáridos? Tenemos que los grupos reactantes o los grupos que van a reaccionar para poder unir estos monosacáridos serán los grupos OH o los grupos hidroxilo. Estos grupos van a interaccionar, van a reaccionar y van a permitir que se forme el enlace O glucosídico y pueda unir a estos azúcares. Muy bien, pero si nosotros recordamos cómo es la estructura de un azúcar, podemos ver que existen varios grupos hidroxilos o varios OHs en estas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los grupos OHs que van a reaccionar? Bueno, pues tenemos que en el caso del primer monosacárido, el OH que tendría que reaccionar sería el del carbono anomérico. Y este OH tendría que reaccionar con otro OH de otro carbono del segundo monosacárido y este carbono puede ser el anomérico o no. Aquí no hay una restricción. De tal manera que cuando estos dos reaccionen, entonces se pueda formar aldisacárido y una molécula de agua. ¿Pero qué es un carbono anomérico? Bueno, el carbono anomérico es el carbono número 1 que nosotros podemos ver en nuestra estructura de azúcar. Y podemos ver que en este carbono 1 pues está el grupo hidroxilo. Ahora, este hidroxilo le puede dar dos configuraciones al azúcar. El azúcar puede ser de tipo alfa o puede ser de tipo beta. Será alfa cuando esté orientado hacia abajo y será beta cuando esté orientado hacia arriba. Muy bien. Esto es importante, sí, bueno, porque dependiendo de la configuración que tenga el hidroxilo, nosotros podemos saber qué tipo de enlace glucosídico se formará cuando se unan los azúcares.
Entonces tenemos que un enlace será alfa-glucosídico si el primer monosacárido es de tipo alfa. Por el contrario, el enlace será beta-glucosídico si el primer monosacárido tiene configuración beta. Vamos a ver cómo se da este enlace o cómo se forma este enlace de una manera más práctica. Supongamos el caso de la maltosa. Vamos a formar a la maltosa. La maltosa es un disacárido y este disacárido se forma por la unión de dos monosacáridos simples que son la glucosa en ambos casos. Tenemos que en el primer caso el primer monosacárido tiene configuración alfa porque el hidroxilo está orientado hacia abajo. Entonces vamos a ver cómo reacciona. Muy bien, tenemos entonces que el hidroxilo del carbono anomérico o del carbono 1 del primer azúcar va a interaccionar con el hidroxilo del carbono 4 del segundo azúcar. Y de esta manera, cuando estos dos reaccionen o interaccionen, lo que va a ocurrir es que el hidroxilo del carbono 1 del primer azúcar se va a desprender, se va a liberar, al igual que el hidrógeno del segundo carbono que está reaccionando, que es el carbono 4 del segundo azúcar, para formar la molécula de agua. Y entonces ahí es donde está ocurriendo el proceso de la deshidratación. Ahora bien, el oxígeno que quedó aquí en el carbono 4 de la segunda estructura va a ser el que nos permita formar el puente de oxígeno o el enlace O-glucosídico. ¿Por qué ese enlace O-glucosídico? Bueno, pues porque tenemos un átomo de oxígeno aquí al centro. ¿Por qué es puente de oxígeno? Pues porque tenemos oxígeno y por medio de este oxígeno estamos permitiendo tener un enlace que una a las dos unidades monoméricas. Muy bien. Ahora, como les comentaba, dependiendo de la configuración del hidroxilo del primer azúcar, que es este, esa será la configuración que se le dé al enlace O-glicosídico. En este caso, pues también es un enlace de tipo alfa. Y tendrá numeración 1,4, puesto que este enlace se está formando entre los carbonos 1 y 4 de los dos azúcares respectivamente. Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo donde ocurre la formación de un enlace de tipo beta. Tenemos el caso de la reacción de condensación para la formación de la lactosa. La lactosa se forma, bueno, la lactosa también es un disacárido y se forma por la unión de dos monosacáridos que son en este caso la galactosa y la glucosa. La galactosa tiene una configuración de tipo beta, puesto que el hidroxilo del carbono anomérico está orientado hacia arriba. Y este carbono, este hidroxilo, van a reaccionar con el carbono número 4, con el hidroxilo del carbono 4, para formar nuevamente el enlace. Entonces tenemos nuevamente que el hidroxilo del carbono anomérico es desplazado, sale, al igual que el hidrógeno del carbono 4 del segundo azúcar, para formar al agua. Y el oxígeno que se queda aquí en el carbono 4 del segundo azúcar formará el puente de oxígeno entre ambas moléculas, entre ambas estructuras, para formar el enlace O-glicosídico. Ahora, este enlace tiene una configuración beta, puesto que la configuración que tenía el primer azúcar es de tipo beta, y la numeración 1,4 porque nuevamente se está formando este enlace entre los carbonos 1 y 4 de los dos azúcares respectivamente. Muy bien, alumnos, para reafirmar los conocimientos que acabamos de adquirir, les voy a pedir de favor que realicen los siguientes dos ejercicios. En el primero, tendrán que formar los disacáridos que se les están pidiendo, que son lactosa y sacarosa, partiendo de los monómeros que también se les están dando y la posición de los centros reactivos adecuados que también se les están dando. Una vez que concluyan este ejercicio, entonces ahora tendrán que hacer el segundo, que corresponde a observar las imágenes que les presento abajo e identificar a los enlaces glucosídicos. Recuerden que los enlaces glucosídicos son aquellos que se dan por la unión de las moléculas mediante los puentes de oxígeno. Entonces, ¿qué tendrán que hacer? Pues resaltar esos puentes de oxígeno con colores
para que tengan presente que ahí están formándose o se están dando los enlaces o glucosídicos. Una vez que terminen su actividad, les voy a pedir que me la entreguen, la voy a revisar, la voy a calificar y una vez que esté calificada, se las entregaré para que ustedes puedan subirla a su carpeta de evidencias que realizaron en Drive. Muy bien, eso es todo por ahora. Continúen con su actividad. Muchas gracias.